Pobreza. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social. Rezago educativo. Acceso a servicios de salud. Acceso a la seguridad social. Calidad y espacios de la vivienda. Servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. Y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus necesidades no alimentarias. En México, cerca de un 48% de la población vive o vivimos en la pobreza. Si tomamos la cifra en 2021 que viven en México alrededor de 130 millones, significa que alrededor de 62 millones de mexicanas y mexicanos somos pobres. De estos 62 millones, 14 millones de personas viven en pobreza extrema, es decir, sus ingresos mensuales son menores a 3,800 pesos, que es aproximadamente el precio de una canasta básica. Pero, ¿a partir de qué monto o qué nivel de ingreso una persona deja de ser pobre y es clase media? Aunque hay debate en esta pregunta, simplificaremos aquí las respuestas en base a datos obtenidos del INEGI, del Coneval y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE de México para el año 2021. Aquí tampoco entraremos en detalles de otros ingresos necesarios para salud, educación, entretenimiento, cultura, transporte, servicios básicos, etc. 62 millones de mexicanos somos pobres, es decir, vivimos con un ingreso mensual promedio entre 3,800 pesos y 12,000 pesos. Más adelante vamos a ver a detalle estos montos. El costo estimado en 2021 de una canasta básica alimentaria por persona quincenal fue de 3,718 pesos. Es decir, si en una casa viven 2 adultos y 2 niños menores de 10 años, podemos deducir que el ingreso mensual necesario para cubrir la alimentación básica es de 22,308 pesos. 6 canastas básicas en el mes. Ingreso mínimo necesario para comer en términos aceptables mínimos. A continuación vamos a ver unas gráficas que he creado con información propia que te va a dar pues más luz. Vamos a ver más detalle todo lo que tiene que ver con los rangos de ingreso para poder determinar si una persona entra en la categoría de pobre o entra en la categoría de clase media. Te invito a ver estas diapositivas que nos van a ilustrar mucho sobre el tema. Muy bien, estamos ya aquí en la computadora y vamos a analizar la siguiente información. Miren, vamos a hacer un poquito más grande esto. Según la OCDE, que es el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, en México, por nivel de ingreso, el 70% de la población aproximadamente sería clase media. Pero ¿por qué sacan esta conclusión? Vamos a ver lo siguiente. Según ellos, dividen la clase social entre pobre, clase media, clase alta y, bueno, ricos. Y dice la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico que las personas pobres se clasifican aquellas que ganan de 0 pesos a 5,346, clase media de 5,347 a 14,256 y clase alta a partir de 14,257. La verdad, esta es una clasificación sumamente pobre porque una persona de clase media entre 5,347 a 14,000, con lo caro que está el nivel de vida, por favor, con la inflación que tenemos actualmente, así mismo como en muchos otros países, esto es una burla. Y vamos a ver cómo hay elementos que sustentan que esta información o esta clasificación no puede ser posible. Miren ustedes, no eres clase media. Hace tiempo, en el 2020, un artículo en The New York Times
por la escritora Miri Ríos, y señala elementos muy interesantes de análisis para México y para otros países de América Latina. Incluso sobre este video ha habido muchos youtubers que han sacado videos haciendo análisis del presente artículo. Vamos a mencionar muy rápidamente algunas ideas principales para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Dice aquí, el 61% de habitantes en México cree que lo es, o sea, cree que es clase media, pero solo el 12% realmente lo es. Al final de la exposición muestro mis conclusiones obtenidas. No son exactamente iguales a las del artículo, pero efectivamente la clase media no sobrepasa el 20% de la población en México. El 84% de la población no tiene seguridad laboral o un sueldo suficiente, pero lo niega. Todos estos elementos que señalo aquí es lo que menciona el artículo. Efectivamente, hay un alto porcentaje de empleados en México que no cuentan con servicios que no están inscritos en un sistema de seguridad laboral como el IMSS o el ISSSTE. Y el sueldo tampoco sustenta para poderlo clasificar en clase media, pero normalmente a la hora que hay encuestas o algo, pues a veces no hay las preguntas puntuales necesarias o ellos mismos niegan mucha información a la hora que hay encuestas que hace el INEGI o que hace otros institutos. El mito de todos somos clase media se repite en todo nivel de ingreso. Efectivamente, es un mito que una mayoría en México sea clase media. 43 millones de mexicanos, un 33% vive en condición de pobreza moderada, con carencias en salud, seguridad social, educación, entre otros. Yo obtengo un dato muy cercano, hablo alrededor de 39 millones de mexicanos que pertenecen a la clase media baja, con carencias en los temas señalados. Ya vamos a ver un poquito más adelante la clasificación que hago con el análisis de la información que yo deduje. La clase media debe generar por lo menos 16,000 pesos mensuales por persona. De hecho, es un monto a partir de los 23,000 pesos mensuales por persona para poder clasificar a alguien como clase media. 15 millones de personas en México sí son clase media. De hecho, son poco más de 24 millones de personas. Ya lo veremos. Los capitalistas en Estados Unidos se quedan con el 21% del valor agregado creado en las empresas. En México se quedan con el 71%. Por esa razón, el salario es mayor en países desarrollados. De hecho, este es un tema muy importante que requiere mayor análisis. ¿Cuánto de la plusvalía se quedan los capitalistas en países subdesarrollados y con cuánto se quedan en países desarrollados? Eso, bueno, es tema de otro video, es un tema bastante interesante que valdría la pena analizarlo. Es momento de eliminar el mito de que el país tiene una extensa y ancha clase media, ¿sí? Y de acuerdo al artículo hacen la clasificación de que pobres, el 83% de mexicanos somos pobres, clase media un 12% y ricos un 5%, total 100%. Yo obtengo resultados un poco diferentes, pero este artículo manifiesta que efectivamente la clase media real en México no pasa el 20% de la población. Muy bien. Vamos a ver ahora ya datos que yo empiezo a trabajar. Población en México 2021. Tenemos aquí la población aproximada, alrededor de 130 millones de personas, y obtengo la siguiente clasificación, ¿sí? 62,400,000 son pobres, que es aproximadamente el 48% de la población. Un 2%, 2,600,000 serían ricos, y vean ustedes, el resto sería clase media. 48 más 2,50 nos queda un 50% en clase media. Pero aquí un dato muy interesante que quiero resaltar. Hay estudios que dentro de la clase media también se subdivide en 3 categorías. Clase media baja, clase media media y clase media alta. La clase media baja es donde un mayor número de personas se concentra por el nivel de ingreso, alcanzando los 39 millones de personas. Clase media, media, que realmente sería, bueno, la clase media,
son poco más de 24 millones de personas con un 37%. Si ven aquí, del 100% de la clase media, estos son los porcentajes que le corresponden a cada uno de ellos, ¿sí? Estos tres porcentajes suman el 100% de la clase media. Y un 3% de la población de México sería clase media alta, cerca de 2 millones de personas. Muy bien, en esta siguiente diapositiva vamos a ver el nivel de ingreso y su clase social en México. De tal forma, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 renglones que nos muestran diferentes clases sociales. Pobreza extrema, un 11%, México 2021, de 0 a 3.799. Pobreza, un 37%, de 3.800 a 11.999. ¿Sí? Personas que ganen menos de este rango se pueden considerar como pobres. En total, pobreza extrema y pobreza suman un 48%. Tenemos un 2% de ricos, son personas que ganan más de 100,000 pesos. Pero ojo, la revista Forbes, aparte de este ingreso, señala que para que una persona pueda llamarse rica, tiene que tener un patrimonio neto mínimo de 37.4 millones de pesos. ¿Ok? Y queda el 50% restante de la población. Aquí podemos ver que efectivamente, de acuerdo a qué clase media sea, baja, media o alta, son diferentes los ingresos. De tal forma que la clase media baja sería de 12,000 pesos a 22,999. El 60% de la clase media cae en este rubro, ¿sí? La clase media media son de 23,000 a 78,799. Realmente la clase media serían estas personas solamente, las que ganen estos ingresos, porque con 23,000 pesos no logras satisfacer todas tus necesidades. Y bueno, clase media alta de 78,800 a 100,000 pesos. Esta, créanme, es una clasificación más acorde, más actual a lo que realmente debería ser la clase media en México. Muy bien, de tal forma llegamos a la siguiente conclusión en base a los niveles de ingreso y a las clases sociales, derivado de todos los datos analizados. Obtengo la siguiente clasificación. En México, el 78% de habitantes somos pobres. La clase media solamente la comprende un 18% de la población y los ricos solamente son el 4% de habitantes en México. Estos tres porcentajes nos da el 100%. Estos datos fueron para el 2021, ¿ok? Solo el 4% de la población de México es clase media, alta y ricos. Es decir, solo este porcentaje ganan más de 78,800 pesos mensuales. El 18% de la población, poco más de 23 millones, es realmente clase media en México, con ingresos que les permiten tener seguridad social, salud, educación, entre otros factores que les permiten un mejor nivel de vida. Aquí está la canasta no alimentaria de bienes y servicios básicos, los cuales comprende transporte, cuidados de la casa, educación, cultura, recreación. Aquí entra el tema de vacaciones, que muchos millones de mexicanos, hay veces que pasan los años y no logramos salir de vacaciones. Servicios para vehículos, servicios de conservación de la vivienda, prendas de vestir, artículos de esparcimiento, cuidados personales, enseres domésticos, cuidados de la salud. Bueno, toda aquella gama de satisfactores, tanto para una persona como para la familia, que no tienen que ver con la alimentación, ¿ok? Una canasta básica de 85 artículos para consumo de 15 días aproximadamente. Se requieren 2 para cubrir el mes, los que nos da un total de 7,600. Actualmente, año 2022, el valor de una canasta básica de esta cantidad de artículos es por 4,200 pesos, es decir, 8,400 pesos al mes. El 78% de la población, la gran mayoría de mexicanos, tienen ingresos menores
a los 23,000 pesos mensuales por persona. ¿Sí? Este ingreso implica carencias en muchos satisfactores. Ya lo señalamos que si en una familia solamente una persona gana este ingreso, pero la otra ya no y aparte tienen hijos, bueno, se tiene que dividir el total de ingresos entre los habitantes de la casa para ver cuál es el ingreso promedio mensual por persona y así determinar la clase social a la cual perteneces. Pero el 78% de la población indudablemente es pobre en México. El modelo económico actual no promueve la movilidad social. Recae en la educación financiera del individuo y el interés propio de cada persona. Ahora bien, ¿para qué toda esta información? Pues para señalarte y comentarte que aun cuando pertenezcamos a la clase social pobre, hay alternativas para poder avanzar y llegar a ser clase media. Una de ellas, aparte de tus actividades económicas, aparte del trabajo al que te dedicas, son inversiones inteligentes. Hay muchos proyectos en el internet honestos, serios, que te van a permitir generar ingresos pasivos y no te van a quitar ni tiempo ni tampoco requieren mucho esfuerzo. Hay proyectos que utilizando la estrategia del interés compuesto te va a permitir cada vez ingresos recurrentes, cada vez por mayores montos y estos obviamente podrás retirarlos en determinados lapsos de tiempo. Te invito a que veas más material de mi canal, conoce la oportunidad de inversión Novatec, un negocio que tiene ya más de 3 años utilizando la estrategia del interés compuesto, trayéndonos ingresos adicionales a nuestras actividades y permitiendo que poco a poco nuestro nivel de vida se vaya incrementando. Gracias por ver mis videos, te mando un fuerte abrazo, un saludo fraterno y te veo en un próximo video. Por cierto, si no te has suscrito, suscríbete. No te cuesta nada y de verdad me ayudas a seguir creando contenido para este canal. Hasta la próxima.